Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, comenzamos con el trabajo. Ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Leo, y el trabajo. Vamos a ver, Leo, cómo están las energías dentro de lo laboral. Ha habido un parón e incluso en ese estancamiento que ha habido, Leo, tú has estado bastante inestable y queriendo tomar decisiones. Bien, comienza todo a fluir de nuevo, así lo dicen las cartas. Todo comienza a fluir, Leo, y habrá cambios de cara al futuro para ti dentro de lo laboral. Vamos a ver de qué tratan esos cambios. Dice, tendrás la oportunidad de un cambio de lugar, así lo dicen las cartas dentro del mismo trabajo. La oportunidad de un cambio de lugar que sería más adelante. Los Leo que no estáis trabajando, a mí no me está saliendo una firma de contrato, te veo hablando con alguien respecto al trabajo y demás, pero no me sale esa firma de contrato con esta persona. Lo que a mí sí me sale es ayudando o echándole un cable a alguien. No hay una formalidad, pero esto sería más adelante, esto no es ahora. No hay una formalidad, bien, pero es como algo así que esta persona como que te llamaría cuando te necesite, algo por el estilo, ¿vale? Los Leo que no estéis trabajando y estéis pensando, barajando la posibilidad de cambio en tu vida para tener más oportunidad, para tener alguna oportunidad, yo te diría en este caso que adelante. Porque en ese aspecto los caminos están abiertos. Los Leo que tenéis un negocio, llega alguien del exterior, pero este alguien que llega del exterior dice, todo lo que habla esta persona a ti no te da, vamos a decir, que te genera una cierta inseguridad respecto a la seguridad que te propone esta persona. A ti no te da una seguridad por su forma de hablar, como que no te cuadra esta persona. Entonces aquí dicen las cartas que tú con esta persona respecto a tu negocio, dice, te vas a andar con mucho cuidado. Dice, tú como que te mantienes un poco distante, te vas a andar con mucho cuidado con esta persona porque no te cuadra. Que más adelante verías cambios dentro de tu negocio que has estado esperando, ¿bien? Pero que dentro de esos cambios también te implica el dejar algo aparte. O sea, como que tu negocio fluye, pero te implica dejar algo aparte. O separar algo. Así lo dicen las cartas. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo. Con lo que iba a decir, con lo que nos gusta y os gusta, ¿no? Vamos a seguir con la economía. Leo y tu economía. Noticias positivas para muchos de vosotros, los que estéis esperando noticias respecto a tu economía. Dice, noticias que a lo largo de este mes de agosto te han mantenido un poco nervioso o nerviosa, ¿no? Dice, llega esa noticia positiva, Leo, que para ti es un triunfo, es una noticia relacionada con tu economía. Todos los Leo que os deban algún dinero o algo por el estilo, dice, llega parte de ese dinero, llega ya la mitad de ese dinero. O sea, y ya no hay opción
a que esa otra parte que quede pendiente se estanque en el tiempo. A eso no hay opción, dicen las cartas, ¿eh? De todas maneras, ya me contaréis, Leo. Porque sí es verdad que la tirada de la economía ha marcado muy generalizada. Vamos a seguir, Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo que estáis solteros. Veo muchos de vosotros que estáis en comunicación con una persona que está en otro lugar, ¿eh? Pero esto no termina de fluir, Leo. Esto no termina de fluir. Esta persona te puede hablar de que quiere hacer cambios de cara a futuro y todo eso, pero yo no veo ese cambio, ¿no? Veo como que algo le retiene, Leo. Lo que estáis hablando con una persona que está en el exterior, dice, debes de saber que aquí hay algo más que se te está escapando de las manos. Y que esta persona posiblemente lo que le retiene, y te digo como yo lo veo, es un interés que tiene allí con alguien. Y no es un interés amoroso, precisamente. Vamos a ver qué más. Y vamos a ver si hay personas de cara a futuro que vayan a entrar, porque me imagino que no todos estaréis en la misma situación, Leo. ¿Ves? Dice, esta persona comenzará a mostrar inestabilidad, dice, y comenzarás a notar el cambio que yo te he dicho. Leo, de todas formas, los que estéis o no estéis en esta situación, los que estéis en esta situación, dice que esta historia comienza con esta inestabilidad, con lo cual tiene fecha de caducidad. Dice, se te cruza una persona, otra persona en el camino, Leo, una persona que será un poquito mayor que tú y una persona que, digámoslo así, tiene que ver con algo de tu pasado. Pero este algo que yo veo no te puedo decir, has estado con esta persona, así nos lo indican las cartas. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver qué relación tiene esta persona con tu pasado, Leo. Puede ser relación con un trabajo del pasado o algo por el estilo, así lo dicen las cartas. Una persona que tú hayas conocido en su momento, en algún trabajo, o que haya estado en ese mismo lugar que tú trabajando, con coincidencia, puede ser perfectamente. Esta persona, me dicen las cartas, que vive solo o sola en ese lugar, que toda su familia está en otro lugar. Como te he dicho, es un poco mayor que tú, Leo, un poco mayor que tú, y es una persona, es alguien, te voy a decir que en un principio, mira, como todo el mundo, es una persona que cuando no tiene pareja, pues ha hecho lo que ha tenido que hacer. Y yo te diría en este caso, Leo, y te lo digo porque sale, y si sales porque tú te vas a comer la cabeza, que no te dejes guiar. No te dejes llevar por lo que haya hecho o por lo que no haya hecho. Porque mira, que a ciertas edades todos tenemos un pasado, ¿no? Vamos a ver las intenciones contigo de esta persona nueva. Porque los que estéis en la situación de que estáis hablando con alguien del exterior, como ya os he dicho, es algo que está o estaría ahora mismo, comenzaría el principio de ese fin. Así que vamos a ver a la persona nueva que aparece aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, mira, esta persona nueva que aparece aquí en tu vida, dice, ha tenido muchos obstáculos en su vida con una expareja o con un ex, ¿no? Ha tenido muchísimos obstáculos. Ha sido una relación súper tóxica, con muchas idas y venidas, dice, y esta persona está en un momento de su vida que quiere cambiar su vida, ¿eh?
Intenciones de esta persona contigo. Tiene buenas intenciones. Es una persona que se deja llevar, es una persona que se enamora, sobre todo que se enamora. Pero también hay una intención que aquí tiene esta persona y que la compartiría contigo, no tardaría mucho tiempo en comunicártela. Que le gustaría vivir contigo en otro lugar, así lo dicen las cartas, y cuando llegue el momento pues es algo que te lo dirá. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Sin presiones, así lo dicen las cartas, así lo simbolizan esta persona. Sin presiones. Dice, todo llegará en el momento perfecto. No es una persona que a primera de cambio te vaya a proponer matrimonio. Y si lo presionas o la presionas, mucho menos. Si alguna vez lo propone, o propone algo serio, será porque lo sienta de verdad. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer. Esto te están diciendo sin presiones. Y si aquí te lo están avisando es porque puede llegar el momento que tú quieras correr un poco más y esta persona prefiera ir más despacio. ¿Bien? Vamos a seguir, Leo, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Leo, que estáis casados en convivencia y novio. Hay fuerza ahora mismo. Hay fuerza, dice, hay cosas que están cambiando. ¿Cómo te diría? Como que cambian los papeles, como que cambian las situaciones, algo así, ¿no? Como que una fuerza que antes tenía uno resulta que ahora la tiene el otro. Algo así están simbolizando las cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Hay una situación negativa, dice, que queda en pasado, que se estanca, que se paraliza, que no sigue el curso que llevaba, algo que no sigue el curso que llevaba, Leo? Esto sale clarísimamente. Dice, y uno de los dos quiere recuperar algo familiar. Después de esto, después de este cambio, dice, uno de los dos quiere recuperar algo familiar. Esto es positivo para el que quiera recuperar eso familiar, es positivo porque dice, es un momento como de claridad en tu vida, ¿vale? Entonces, hablan de ese cambio en la relación, esto no es ni bueno ni malo, simplemente que cambian, cambia esa situación, cambia el entorno, porque cambia el entorno, cambia la forma de llevar la relación, sobre todo, la forma de llevar la relación, esto es muy importante. Que el que cambie esa fuerza, el que uno deje de mostrarse de una manera o deje de llevar, de tener un rol y ese rol lo coja el otro, que lo cambia todo. Es lo que yo quiero decir aquí. Vamos a ver qué más. Dice si uno de los dos había tenido en mente tomar
ciertas decisiones en cuanto a la relación, dice, con este cambio de roles, ese pensamiento, esa decisión que teníamos en mente, dice, desaparece por completo. O sea que hablan de una continuidad, como de volver a un punto de partida en la relación. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Hay muchos triunfos todavía que la relación tiene que vivir, ¿eh? Dice que en el pasado habéis tenido discusiones por algo material y como que ahora estáis en otra fase, ¿vale? Pero este tema familiar de uno de los dos sigue saliendo. Sigue figurando aquí. Dice que uno de los dos necesita recuperar algo familiar, pero que la otra parte no es que lo impida, es que no estaría muy de acuerdo, ¿vale? Esto no quiere decir que lo impida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Esta es como una de las últimas pruebas que se le va a poner, así lo simbolizan las cartas, es una de las últimas pruebas que va a vivir la relación, ese tema familiar. Esta es una de las últimas pruebas que va a vivir. De todas maneras, Leo, ya me contaréis, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje especial del amor. Comunícate de forma plena, Leo. Esto es muy importante. No pongas una barrera en esa comunicación. Abre tu corazón y sobre todo hablan que la comunicación debe de ser plena y no te pongas como esa coraza, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Leo, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Leo, y tu salud. Bueno. Se avecinan cambios, Leo, para los que estéis esperando noticias positivas respecto a la salud. Dice, llegan cambios, llegan noticias positivas. Bien, otros de vosotros, algunos de vosotros diría debéis de cuidaros mucho el tema de las articulaciones, los huesos y todo eso, ¿eh? De todas maneras, como siempre os digo, Leo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje general. La vida siempre está llena de toma de decisiones, Leo. Siempre. Siempre, en todos los aspectos. ¿En qué me pongo? ¿En qué como? ¿En qué qué te digo yo? ¿A dónde voy? ¿A dónde me apetece ir? ¿A dónde no? O sea, la vida está llena de toma de decisiones. Dicen, no te puedes ahogar como en esto tan simple. Así te están diciendo las cartas. Porque en sí la vida, nos pasamos la vida tomando decisiones. Ya me contaréis, Leo, cada uno que aplique el mensaje a su historia. Te voy a dar un número, el número 92 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.